Cuba, el renacer del superhombre y la libertad. ¿Cómo llegamos a autoesclavizarnos? Honestamente, no sé cómo era Cuba antes de 1959. La arquitectura urbana, fundamentalmente de La Habana y otras ciudades, cabeceras, vistas en fotos y videos, más testimonio de muchas personas adultas de la época, dicen que era un lugar de mucha prosperidad, crecimiento y esperanzas. Otros videos, fotos y testimonios de otras personas de la misma contemporaneidad dicen que era un lugar de pobreza, diferencias sociales y falta de futuro para muchos. No sé cómo era esa Cuba, ni creo que a esta altura de nuestra historia sea lo más importante para nosotros los cubanos. Creo que ambas opiniones son válidas y que ambas visiones pertenecen al pasado. Quien vive en el pasado pierde el presente y quien olvida el pasado pierde el futuro, aseveró Confucio. Y estas visiones del pasado de Cuba, de antes 1959, solo han servido como base para imponer la moral comunista y para mantenernos entretenidos y divididos. Y en esa división se perdió el presente de cada generación de cubanos, desde ese año hasta hoy. Sin embargo, olvidar el pasado desde ese 1959 hasta hoy nos puede llevar a seguir perdiendo el futuro. De ese pasado cubano, solo sé que hubo una guerra, hubo un caos social, y hubo vencedores y perdedores, como siempre ocurren con las guerras. Y los cubanos, por error, le entregamos a los vencedores todas las leyes que garantizaban la libertad para que las destrozaran y nos esclavizaran. Con el aplauso de nosotros, los cubanos, se destruyeron todas las instituciones democráticas. Se crearon instituciones nuevas. Se creó una nueva constitución y nuevas leyes con el propósito de darle todo el poder al gobierno y limitar la libertad del individuo. Se hicieron nuevos libros, se readaptaron los existentes y se exigió nuevos comportamientos individuales y generales que la gran mayoría de los cubanos también aplaudimos, creándose un tipo de moral que se llamó la moral comunista. Y eso fue lo peor que aceptamos. Esa moral comunista, aunque te parezca increíble, es la causa de todos nuestros problemas, desde 1959 hasta hoy. Esa moral comunista es la que nos sometió y convirtió a cada uno de nosotros en un animal de rebaño, pobre, temeroso y reprimido, cuya única aspiración es esperar, obedecer y aplaudir a los dirigentes del gobierno, convirtiéndonos en una triste sombra de lo que podemos llegar a ser. Esa moral comunista, si naciste en Cuba después de 1959 o eras joven para ese año, no importa si vives en Cuba o en el exilio, aún sigue revoloteando en tu mente, silenciosa y constantemente, destruyendo tu energía patriótica, tu valor y tu autorrespeto, como lo hace un enjambre de termitas en el interior de la madera. Te vuelve pasivo, te hace débil, te hace tragar tu malestar y tu angustia, y no te deja tomar acción política consciente por tu bien y por el bien de los tuyos. El veneno de la moral comunista, bajo el eslogan de la igualdad, nos fue confundiendo, empequeñeciendo, sin cuestionar las cosas que dentro de ella eran despreciables y repulsivas. E inconscientemente nos dedicamos a seguir las normas, como si de verdades absolutas se trataran, a repetir consignas y a cumplir órdenes, aunque no estuviéramos de acuerdo. Siguiendo la moral comunista, nos convertimos en el rebaño comunista. Este patrón se ha ido repitiendo de generación en generación de cubanos, donde existen solo 4 formas de subsistir: escapar, ser parte del aparato represor, ser dirigente o ser indigente.
La moral comunista nos afecta a todos los cubanos por igual. Es el palo en la rueda que frena el avance de la nación cubana, porque un país, una nación, está compuesta por dos elementos básicos: la tierra con sus recursos naturales y su gente. Y de la mentalidad de su gente depende el uso de la tierra y sus recursos, y por ende, el progreso y calidad de vida de la gente. En el gobierno, la mayoría de los dirigentes originales, incluyendo el cabecilla de la banda, ya han desaparecido, y los pocos que quedan están en la ancianidad. Las sillas del poder se han ido llenando con dirigentes más jóvenes, nuevos, que en 1959 eran niños, e incluso algunos no habían nacido. La sociedad cubana está en un generalizado caos de decadencia económica, ambiental y autodestrucción social. El crecimiento se ha paralizado. La miseria, el hambre, la inseguridad de los seres humanos y del entorno son inimaginables. Y los nuevos dirigentes que ocupan las sillas del gobierno lo saben. Saben que el país está en una crisis social, económica y de subsistencia, pero la moral del esclavo no les permite pensar ni actuar fuera del libreto comunista. Les anula el cerebro y el sentido común. Tuvieron la oportunidad de producir cambios positivos desde el poder, pero no lo hicieron, siguiendo el patrón de la moral comunista de los líderes anteriores, caracterizado por ignorar los gritos desesperados del pueblo y represión a los cansados. También se mancharon las manos de sangre, agrediendo, apresando, torturando y matando a los disidentes. Y ahora saben que si ceden el poder, el pueblo le va a pasar las cuentas. Se lo van a comer vivos, como dice el refrán. Y ahora están en la lógica de «para que llore la mía, que llore la tuya», disfrazada con el eslogan de defender la revolución. Y su relación con el pueblo se basa en mentiras, porque no pueden reconstruir lo ya destruido, y en represión, para evitar ser aplastados por ellos. En el pueblo, la moral del esclavo nos afecta en varias formas. Vivimos en una demencia eterna. Si consideramos la demencia desde la definición figurada y metafórica que dicen que Albert Einstein dio de ella cuando dijo: la demencia es querer tener resultados distintos, repitiendo siempre la misma cosa o pensando de la misma forma. La parte del pueblo que está viviendo dentro de Cuba, los represores y los indigentes. Y después de más de 60 años de hambre y privaciones, siguen esperando que algún día, con este mismo gobierno y esta misma ideología, la situación de sus vidas cambie y la prosperidad prometida les llegue. La moral del esclavo no les permite ver que todo fue y es una mentira. Una vulgar mentira, desde el mismo día, 1 de enero de 1959. Y que no son importantes para los oligarcas comunistas que se enriquecen con lo que le quitan. No les permite ver que para tener prosperidad, crecimiento económico y justicia social, hay que echarlos del gobierno, quitarles los derechos que una vez, como pueblos, le dimos, y crear una nueva sociedad con una nueva ideología, una nueva organización política y nuevas leyes económicas. Siguen ignorando la realidad y aplaudiendo a los corruptos que los ignoran. Los que viven fuera del país, a pesar de que escaparon, viven en libertad, y de ser los dueños del mayor volumen de dinero del que se nutre el gobierno comunista para enriquecer a sus oligarcas, siguen teniendo la misma actitud sumisa y pasiva, cumpliendo las leyes injustas que el gobierno les impone desde el interior para el exterior. La moral del rebaño no le permite ver que ellos son los dueños del dinero
y el dueño del dinero es quien pone las reglas. La misma moral del rebaño comunista los mantiene divididos, sin lograr una unidad efectiva, capaz de poner de rodillas a la dictadura, mientras esperan que en Cuba las cosas cambien por su propio peso o que un gobierno extranjero las haga cambiar. Por otra parte, los cubanos dentro de Cuba que, movidos por el hambre y la necesidad, se han convertido en disidentes, luchan contra la dictadura, usando los mismos métodos, las mismas palabras, las mismas consignas, los mismos tipos de protestas y marchas que el gobierno creó, pero en sentido contrario. Creen que enfrentándose a un gobierno con historial criminal, en un país donde el Estado de Derecho no existe, gritando abiertamente libertad y derechos humanos, dos conceptos totalmente manipulados y tergiversados por el gobierno, van a tener algún resultado positivo para la rebelión total. Al final, estos desesperados valientes siempre terminan aplastados por los esclavos opresores del nivel más bajo, policías, fuerzas especiales, chivatos e idiotas en general, como si las patas de Godzilla les cayeran arriba. Este tipo de acción no es otra cosa que un suicidio total. Hoy, todo es diferente a 1959. Hay más hambre, más destrucción, más dolor, más inmoralidad y menos esperanzas. Pero una sola cosa no cambia en Cuba, ni en nosotros los cubanos. La moral del rebaño comunista que nos inhibe, nos paraliza y nos eclipsa el instinto de luchar por echar a los comunistas del gobierno. Nuestro mal de todos los males, que aún no hemos superado, y hasta que no superemos esta crisis moral, no seremos libres de nuestra propia autoesclavitud y de nuestra propia autodestrucción. Y en eso es que debemos trabajar cada uno de nosotros de manera individual y ayudar a otros a que descubran este mal y lo superen. Repitiendo, desde nuestra individualidad y nuestra grandeza humana, desde nuestro silencioso interior, desde que nos levantemos en las mañanas, con convicción y ante todo acto de humillación. Yo no soy un animal de rebaño.